Bueno, buenas noches. Disculpen la demora. Son 20 minutos de retraso, pero hay algunas fallas técnicas por aquí. Espero que quienes se conectaron al inicio estén por ahí todavía. Vamos a esperar que puedan vernos ya. Ya hay 2 personas, 3 conectadas. No las puedo ver todavía. No sé exactamente quiénes son. Si pueden ahí ponerme un comentario nuevamente para comenzar, para romper el hielo. Estoy un poquito nerviosa porque he ayudado mucho a otras personas a realizar transmisiones por medio del grupo, pero no me había tocado hacerlo a mí directamente. Veo aquí 2 o 3 comentarios. Hola, Ani. Gracias, Virginia. Hola, Paula. Muchas gracias. Bueno, pues espero que las personas que estaban pendientes de la conexión nos unan pronto. Yo soy Alba, Alba Alexia Cifuentes, me gusta que me digan Alba. Y pues aquí está mi hijo Daniel. Antes de poder tomar la decisión de realizar esta conversación con todos ustedes, pues hablamos sobre la posibilidad de hacerlo público, de compartir nuestra experiencia. Entonces él estuvo de acuerdo en que lo hiciéramos. Eh, bueno, muchas gracias, Ani. Pues primero que nada, quisiera comentarles o compartirles el por qué decidí ponerle como título a esta charla el autismo desescolarizado. Nosotros sabemos del diagnóstico de Daniel desde hace 3 años, actualmente tiene 11, entonces a los 8 años fue diagnosticado con síndrome de Asperger. Eh, sí ha sido un cambio radical en nuestras vidas desde que tuvimos la certeza de que había una situación diferente a lo que se espera que sea normal. Y a raíz de este diagnóstico, pues se fueron tomando muchas decisiones que nos traen ahora a participar en estos grupos de aprendizaje libre, y pues hemos recorrido un camino largo para llegar hasta este punto, pero a la vez ha sido lleno de muchas experiencias, muy enriquecedor, y pues ya ha habido un parteaguas en cuanto a la percepción del autismo dentro de la vida escolarizada y del aprendizaje libre. No sé si tú quieras comentar algo, presentarte antes Ay, de pues, continuar. pues, bueno, hola, mi nombre es Casa Daniel Morales y Fuentes y como dijo mi mamá, pues, bueno, sí tengo síndrome de Asperger. Y, ay, ya, no se me ocurre nada más que decir. Bueno, sí quise que participara el día de hoy porque, bueno, ya tiene 11 años, ya va a cumplir 12 en algunos meses, y pues ya hay muchas cosas que compartimos juntos que no dependen nada más de la postura de su papá o de la mía o de los dos juntos, ¿no? Entonces ya tiene, desde hace mucho tiempo tiene voz, pero también nos vamos acercando a esa edad en la que pues él va a poder tener acceso a redes sociales, y pues ya parte de su vida está capturada en estas redes, ¿no? A través de nosotros. Entonces, bueno, yo hice una guía pequeña para poder platicarles, pero estoy abierta a todas las preguntas que quieran hacer con toda confianza. Creo que hay una buena comunicación, estoy viendo los mensajes a buen tiempo,
Entonces, primero que nada, me gustaría compartirles cuál es mi visión respecto al autismo. Mm, según las eh, entes o entidades profesionales o académicas, bueno, el autismo es un trastorno psicológico, o sea, es un cambio o una alteración en un proceso normal del desarrollo humano, en particular de el sistema nervioso. Y pues bueno, nosotros cuando nos dimos cuenta de esto a través de un diagnóstico médico, empezamos a hilar muchas situaciones que veíamos en el comportamiento de Daniel desde que él era un pequeñito, tal vez de 2 años o menos de 2 años. Entonces, para nosotros fue un alivio el tener un diagnóstico, al menos para mí sí lo fue, porque constantemente en la vida de las madres que tenemos un hijo con alguna situación de discapacidad o alguna situación diversa, o sea, la gente solemos etiquetar de muchas maneras estas alteraciones en el desarrollo normal de los seres humanos y no encontrábamos una explicación. Pensábamos que pues nuestro hijo era diferente, que nuestro hijo es único, como todos los hijos del mundo, es para todos los padres, y pues no sabíamos que clínicamente era posible darle un sentido tangible a esas diferencias. Entonces, pues yo me puse a investigar porque primero, pues soy mamá, ¿no? Yo tenía muchas inquietudes desde que él estuvo gestándose. Yo atravesé una infinidad de situaciones que pues reflejan, digamos, el andar de las madres que en algún momento están sacando adelante a sus hijos solas. Y no hablo solas nada más del hecho de tener una pareja, porque mi esposo sí estuvo presente desde el inicio, pero eh, la maternidad hace 10, 11 años era muy diferente a cómo se ve ahora en los grupos de redes sociales, en los colectivos locales. Hay muchas mamás preocupadas por el desarrollo de tanto de las madres, de la gestación, de los niños, de los bebés, o sea, están los grupos de lactancia, están los grupos de crianza respetuosa. Hace 10, 11 años esto no era tan visible, o al menos para mí, y en las redes sociales no existía esta información tan al alcance. Entonces, digamos, yo me sentí una madre sola, intentando entender qué pasaba con mi hijo, si mi hijo eh, tardó más tiempo de que otros niños en caminar, por ejemplo, él no, él no gateó primero antes de caminar. O sea, él primero caminó, primero probó la andadera, caminó y luego gateó. Entonces, se veían cosas en diferente orden en su desarrollo. Yo decía, pues es que es normal. Yo lo veía hasta de una forma muy romántica, porque cuando yo cumplí 25 años, mi hijo tenía 1 año, 4 meses, y después de cantarme las mañanitas todos, él andaba pues caminando sosteniéndose de los muebles, de las sillas. Entonces estaba ahí presente, me cantaron las mañanitas, se bajó y yo lo dejé porque pues él podía hacerlo y se soltó y empezó a caminar. Entonces yo lo veía como algo hasta romántico, ¿no? Nunca me he sacado la lotería ni ningún premio, ninguna rifa, pero mi hijo caminó en mi cumpleaños 25, entonces yo estaba súper contenta. Yo decía, esto es algo milagroso, esto es algo único, no sé, yo trataba de entender como que esto era algo místico, ¿no? De alguna forma. Lo mismo pasó con el lenguaje y con muchos otros detalles, ¿no? Pero no fue hasta que llegamos a la edad de 8 años en donde nosotros entendimos que había algo diferente, ¿no? Entonces, yo había escuchado de dos personas diferentes en el trayecto de la vida de estos 8 años de mi hijo. Alguien mencionó cuando él estaba en guardería
que no se comunicaba de una manera adecuada. Entonces, la persona que lo dijo era una enfermera, pero esta enfermera nadie la quería en la guardería porque a todos los papás, si el niño traía secreción nasal, si traía ojos llorosos, o sea, 37.5 grados de temperatura, ya nos daba hoja de valoración y para los papás era la locura ir al seguro social a recibir una hoja de valoración, bueno, a recibir la hoja para llevar al niño al seguro y tener una atención médica por parte de un médico del seguro. Entonces era la locura. Nosotros dijimos, la enfermera está mal. Nos mandaron con la psicóloga en ese momento de base de la guardería y ella lo tomó como una cuestión de temperamentos. Ella nos dijo, ¿saben qué? Lo que pasa es que él es así, él no tiene mucha confianza para hablar con gente con la que trata poco, pero con ustedes sí habla, entonces no pasa nada. Y así pasó el tiempo. Entramos a primer grado de primaria y otra persona en el colegio hace un comentario referente al autismo y yo dije, esta señora está mal, ¿qué piensa, no? O sea, está bien que el niño no comparte todo el tiempo o no es el niño extrovertido, alegre, juguetón, brinca, salta, corre, pero yo tenía una visión errada del autismo, lo veía como en las películas, ¿no? O sea, cero comunicación, cero atención. Dije, no, claro que esto no pasa conmigo por la falta de información. Entonces ya fue cuando él entra a tercero de preescolar, a tercero de primaria, donde empieza a ver detalles y nos solicitan por parte de la escuela una valoración psicológica. Yo, por supuesto, estaba muy enojada, no creía que las cosas fueran de ese tamaño y atribuía esta situación al hecho de que todo el mundo quería medicar a los niños ahora, ¿no? Entonces, no se me hacían justificadas las razones. Algunas de las razones, pues, era que él se tardaba más en realizar alguna actividad que el resto de sus compañeros, que se estresaba dentro del salón, que no toleraba el ruido. Y yo le decía, pues no, ¿cuál es el ruido? Y él me decía, pues nada más que hablen, tanto murmullo de todos me molesta, o sea, gritan. Y a lo mejor no gritaban, pero para él era un ruido muy fuerte. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a llevarlo, segura de que no pasaba nada. Y pues me dan el diagnóstico unas semanas después. No, hijo, no puedo contestar, es que me está entrando una llamada. Eh, bueno, continúo. En la primera entrevista con la psicóloga, a mí me hace el comentario de que posiblemente sea autismo, pero dentro de la modalidad del Asperger. Y yo me dan una señal y yo me puse a investigar y a revisar información. Todas las páginas habidas y por haber, eh, tanto las revistas de bebés y de niños como información médica, de carácter médico, o sea, sí, por mi formación es de biólogo, entonces conozco mucho lenguaje técnico referente a los artículos científicos y empecé a buscar conexiones, ¿no? Empecé a armar mi rompecabezas y encontré muchas situaciones que me hicieron eco. No todos los papás hacen eso y no es recomendable que todos los papás lo hagan, porque a veces la información en Internet no viene de fuentes que sean reales o que tengan un estudio académico de fondo, que haya una prueba, que haya variables que son medibles, etcétera. Entonces, yo lo hice pensando en encontrar respuestas. Tiempo después me di cuenta que había otras razones, pero se las platico más adelante. Y cuando nos dan el diagnóstico, pues mi esposo fue el primero en sorprenderse. Él no creía que hubiera un diagnóstico, no creía que hubiera una razón de qué preocuparnos, pero yo sí, a mí me hizo eco en muchas cosas, muchas cosas de su comportamiento y dije, ok, vamos a analizarlo, vamos a digerirlo, porque no es fácil, no es fácil ser padre, ser madre, ver que tu hijo es diferente, observarlo,
ver cómo las otras personas que están cerca de ti, llámese familia, llámese maestros, llámese amigos, te estén diciendo como que algo no está bien. Y tú dices, pues, ¿cómo que no está bien? Yo almuerzo, como, ceno con él todos los días, vive, duerme, o sea, yo lo he visto crecer y como que no está bien, para mí está muy bien, o sea, él, solamente es él, ¿no? Entonces, entre pues todas las características que yo encontré, me di cuenta que pues hay unas que son eh, definitorias o son de alta prioridad al momento de dar un diagnóstico. El que yo les comparta esta información, sí quiero dejar claro que no significa que yo esté capacitada para dar un diagnóstico, pero se las comparto porque ya revisé las fuentes y porque sé que son fuentes fiables, ¿sí? Y que esa información debe ser complementada con un especialista en esta materia. Hay dos instrumentos para establecer características y diagnosticar a una persona con autismo. En este momento, bueno, hay dos, que es el DSM-5 y el CIE-10. El DSM-5 es como muy utilizado la mayoría de las veces, es más utilizado por psiquiatras y es el que se maneja en Estados Unidos. Entonces, pues nosotros estando en México, pues tenemos ahí la referencia base, ¿no? Y el DSM-5 establece que el autismo, pues, presenta tres características en particular, aunque puede haber más. La primera, pues, es que hay un desarrollo social anormal o deficiente, obviamente. No, la persona está mmm, como muy ensimismada, no comparte o no convive con los demás. La siguiente característica es la comunicación. Hay personas que no se comunican, que no pueden expresar sus emociones o que no entienden a la persona que tienen enfrente. Hay varios niveles, hay gente que habla muy bien, hay gente que medianamente lo hace, hay gente que no habla. Sí, hay una diversidad enorme dentro de este mundo del autismo. Y otra de las características es pues que hay una restricción de intereses, hay intereses específicos, no son personas que les guste cambiar de rutina, les gusta hacer siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, o tienen gustos por temporadas muy largas sobre ciertas cosas, también aplica hacia ciertas personas, vivir ciertas situaciones. Y estas repeticiones no nada más se da en cuanto a los gustos, también se da en cuanto a sus movimientos. Hay personas que mueven mucho las manos, le llaman aleteo. Hay personas que no se saben quedar en un solo lugar. De hecho, la psicóloga cuando lo atendió me decía, mira, yo le voy a dar una indicación y tú observa. Le dije, muy bien, ¿qué, ¿qué indicación le vas a dar? Y le dice, quédate dentro de ese cuadro, quédate quieto, no te salgas del cuadro. Entonces él siguió la orden en ese momento. Ella contó hasta 5 y él empezó a moverse y a salirse del cuadro. Me dice, ¿ves? No se puede quedar quieto. Y yo, ay, pero eso no importa, eso no es importante. Me dice, no, es que sí importa, porque cuando se hacen movimientos repetitivos o rítmicos, es la señal de que existe inmadurez cerebral. Entonces, a mí me hablaba de cosas que yo quería saber más para ver cómo lo podía ayudar. Y pues así fui investigando y buscando formas de, pues, de trabajar con él de una manera más eficaz. Otra de las inquietudes que yo tenía, pues era saber por qué estaba pasando esto, saber mmm, qué hice mal, me equivoqué como mamá, mmm, que a lo mejor, no sé, tuve depresión postparto, que después me enteré que sí, pero como les digo, hace 11 años, pues esto no era algo que se platicara. Entonces, pues las mamás navegábamos solas estas situaciones y pues encontré algo de información también en ese entonces
que me hizo mella, digamos. La primera es que existía hace tiempo, hace varios años, la creencia de que el autismo era causado por la frialdad de los padres hacia los hijos. ¿Por qué lo comento? No es nada más por compartirles información, sino información que a mí me hizo sentido. Yo recuerdo que mi abuela, que en paz descanse, me regañaba mucho cuando iba ocasionalmente a visitarla con Daniel, porque me decía, es que el niño está llorando, cárgalo. Y yo le decía, no, no lo voy a cargar. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque se va a mal acostumbrar. Les digo que no sé cuándo había más prejuicios, si antes, si en mi generación o en la de mi abuelita. Pero me decía, es que no seas cruel con él. Le digo, no, es que no estoy siendo cruel, es que él se va a mal acostumbrar porque él va a ir a la guardería y pues no puede acostumbrarse a mis brazos, porque si se acostumbra, pues entonces, ¿qué va a hacer cuando yo no esté? Entonces, cuando yo leo esa información, donde decían que el autismo se debía a la frialdad de los padres, pues cargué una cruz muy grande por algún tiempo, hasta que en los grupos de apoyo para padres con hijos autistas, mmm, me doy cuenta que la gente compartía material también y subieron información relativamente reciente, de hace menos de 5 años, en donde dice que hay más probabilidades de que el autismo sea por causas genéticas, por alteraciones genéticas, que por lo que se comentaba entre los 40 y los 60, ¿no? Entonces, sí sentí un alivio, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque dos de estos estudios referentes a la cuestión genética hacen referencia a dos cosas que yo, pues, quizá las tomé como algo propias, no sé, todavía lo estoy averiguando. Una de ellas es que las madres que están estresadas durante el embarazo, particularmente en los meses 6 y 7, tienen más probabilidades de desarrollar alteraciones en el sistema nervioso central del niño y puede causar autismo. Entonces, yo, sin ahondar en más detalles, sí les puedo decir que desde la concepción hasta el momento del parto hubo estrés constante. En todo el proceso de gestación, o sea, en particular con él, no hubo un embarazo en calma. Entonces, yo dije, bueno, fui yo, fueron las personas por las cuales yo me sentí estresada, yo seguía buscando explicaciones. Y el otro estudio hace referencia a que el material genético que portamos los seres humanos, en el caso de las madres, nosotros transmitimos ADN mitocondrial. Ese ADN es exclusivo de las madres, pasa de generación en generación. Entonces yo lo veía y dije, bueno, está bien, creo que eh, todos los elementos existen en nuestra situación, en nuestro universo, entonces no hay razones para descartar el autismo. Lo llamo autismo, aunque el diagnóstico que nos dieron fue síndrome de Asperger, porque por terminología se cataloga así. Ya no existe, dentro del DSM-5 ya no existe el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, el síndrome desintegrativo de la infancia, me parece. O sea, ya no hay diferenciación. Ya se considera como trastorno del espectro autista. No sé si por ahí hay alguna pregunta. Yo me he explayado mucho en esta conversación, pero no sé si haya algo que compartir o comentar. Bueno, en lo que veo comentarios, voy a continuar.
yo les decía, bueno, de todas estas situaciones, ¿qué fue lo que yo vi en mi hijo? Que me dijo, sí, sí es autismo. Lo primero ya se los comenté, que fue caminar sin caerse. Los niños, por lo general, gatean primero antes de caminar. Gatean, intentan dar pasitos, se caen. Mis hijas sí tuvieron ese proceso, Daniel no. Como les dije primero, Daniel empezó a apoyarse, empezó sin gatear. O sea, gateaba para encontrarse del comedor a la sala, pero, o sea, 50 centímetros o no más de un metro lo que podía gatear. Nunca se cayó, nunca se cayó mientras intentó caminar, nunca lo hizo. El día que él comenzó a hablar, él empezó a decir palabras completas, nunca balbuceó, nunca pronunció mal una palabra. No sé si han visto con sus hijos la película de La Pandilla, donde está un chico enamorado de Darla, que tiene así como un copetito aquí atrás, un gallito. Bueno, este, todos, toda esa bandita tenía un amiguito que nunca hablaba. Entonces, cuando se acaba la película, el niño empieza a hablar de una manera muy pomposa y todos se quedan sorprendidos y les dice, lo que pasa es que yo siempre he hablado, pero no quería opacarlos con la forma en que hablo. Entonces, él empezó así. Daniel tenía 2 años y él pronunciaba perfectamente ferrocarril, aeroplano, mmm, Jamaica, murciélago, todas las palabras largas, él las puede pronunciar y las pronunció bien. Mis hijas, por ejemplo, no pronuncian bien la R, una dice ebre, ebre, así, y la otra todavía cecea, o sea, dice las cosas así. Daniel no tiene problemas de pronunciación, siempre tuvo un lenguaje muy amplio, muy articulado y lo sigue ampliando, lo sigue manejando. Lo que sí pasaba es que conmigo se comunicaba. A mí sí me decía lo que necesitaba, me hablaba perfectamente, pero con los demás no. Con la gente, con la demás gente no hablaba. Hablaba con gente de mucha confianza, con algunos primos, pero con más personas no. Entonces, eso sí era una referencia. Tenía interés en ciertos temas, por ejemplo, Los videojuegos. bueno, hoy son los videojuegos. Cuando tenía 2 años, vio la película de Spider-Man. Bueno, dejó de prestarle atención a Spider-Man como a los 9, pero hablo de que había, o sea, hacía dibujos del hombre araña, pero no eran 1, 5, 10, no. O sea, yo creo que tengo más de 100 dibujos del hombre araña. Tengo muchísimos dibujos también de patrullas, de carritos de bomberos, de helicópteros, de policías, y siempre eran esos temas. Siempre, 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 siempre. O sea, no había más, oye, mira, vamos a ver Ant-Man. No. Dragon Ball Z. Bueno, Dragon Ball Z también es nuevo, porque antes no había. Entonces, yo dije, bueno, qué raro, porque cumplió 3 años y fiesta de Spider-Man, y luego tenía 6 y fiesta de Spider-Man, y luego 7 y fiesta de Spider-Man. Entonces yo guardaba los adornitos de Spider-Man y yo era feliz porque ya sabía que era lo que quería. Pero después me di cuenta que los demás niños no, no pedían lo mismo. O sea, era como una fiesta diferente y no, pues a mí no se me hacía algo raro. Ya todo era Batman, Capitán América, Minecraft. Ahorita, eso es ahorita. Ujú. Eh, bueno, otros de los juegos o de las cosas que le llamaban la atención eran los cochecitos. Tiene muchos carritos, pero a mí me extrañaba que él los formaba, los alineaba. Primero por tamaños, luego por colores, luego por modelos. Y yo decía, pues, qué bonito los acomoda, qué ordenado. Yo no tenía nociones de que esto fuera autismo. Los Legos, igual un día alguien llegó, le regalaron Legos, sus tíos, creo que fue tu tío Memo y tu tía Belén, Sí. llegaron con una caja de Legos y él empezó a jugar y empezó a armar cosas. Armé robots, naves, incluso armé mis propios soldaditos. Les ponía de todos Sí. mis robots, les ponía, no sé, metralletas, misiles, espadas, alas. Hacía Transformers, pero estos Transformers eran muy,
O muy sea, sofisticados, pero no había un instructivo. Entonces yo decía, ¿cómo lo está haciendo? Tenías como 6 años, tenía 6 años cuando le regalaron los Legos y buscamos clases de robótica porque sí veíamos que pues era algo que le interesaba. Cuando fue más chiquito, nosotros batallamos mucho para que él dejara el biberón. De hecho, tenía más o menos 2 años y medio cuando intentamos dejarlo o retirarle el biberón y no quiso y se molestó tanto como por 2 o 3 noches que la tercera noche se dio vueltas en la cama, se cayó y se descalabró. me descalabré. Tiene ahí su Como marquita por aquí, por aquí. de la descalabrada que estuvo muy fuerte y le dejamos el biberón y lo dejó, pues no sé, ya estabas muy grandecito cuando lo dejó. Tenía 5 años. 5, si se acuerda. Eh, También la cuestión del colecho, él a la fecha ya no se va a dormir conmigo en la noche, pero en la mañana se levanta su papá y él se va a la cama. Entonces, ahorita ya puedo dormir, pero los primeros años, 5 o 6 años, y yo decía, pues es normal, él me quiere mucho y quiere estar conmigo. El día en la escuela tuvimos ahí algunas situaciones, por ejemplo, en tercero de preescolar, donde ya los niños tenían que leer y escribir, porque se esperaba de ellos que entraran a la primaria con estos conocimientos, pues él no sabía leer ni escribir. Entonces, platicando yo con su maestra, porque otra situación que se daba es que yo iba al colegio por una u otra situación, yo trataba de participar mucho en las actividades que ellos tenían y cada vez que yo llegaba al colegio era, ya me quiero ir, ya viene mi mamá por mí, ya me voy, adiós. Y yo, no, tú te vas a quedar, yo ya aquí, pero mamá, yo me quiero ir contigo, pero yo tengo cosas que hacer. Yo en ese tiempo trabajaba mucho fuera de casa y él sufría mucho, entonces yo intenté buscar apoyo en la escuela y no recibí el apoyo que deseaba o que necesitaba en ese momento. Pero yo sí tuve una amiga ahí en la escuela. Sí, Bueno, en preescolar, en en la preescolar, guardería. sí, muy bien. Entonces, hicimos el cambio. En ese colegio había preescolar y podía ingresar ahí mismo a primaria, pero por la situación decidimos hacer un cambio de colegio y entrando a este colegio, para que él entrara, pues presentó varios exámenes y para que los pudiera pasar, pues tuve que enseñarle a escribir, tuve que enseñarle a leer, tuve que enseñarle a sumar, a restar y sí lo hizo, lo hicimos, pero sí yo tengo que decir que lo hicimos en base a mucho sufrimiento porque Yo batallaba mm, mucho. sí, él batallaba mucho y aparte yo era muy dura con él, era muy exigente. Entonces, él lloraba y se sentía muy triste, ¿no? Y yo muy enojada y muy frustrada porque decía, pues, ¿por qué no aprendes? No me pones atención, eres muy distraído. Pero no se lo decía bonito, la verdad, se lo decía, pues, enojada. Pero aún así, yo me consolaba como mamá, diciendo, bueno, pues conmigo mis papás fueron mucho más duros de lo que yo estoy siendo con él, entonces yo estoy haciendo las cosas bien. Claro que en este momento yo ya sé que esa no era la manera adecuada, pero pues como madre o como padre, pues muchas veces actúas bajo la premisa de que nadie te enseña a ser padre o nadie te enseña a ser madre. Entonces, yo dije, pues así voy a aprender y nadie me tiene por qué juzgar porque pues soy una mamá intentándolo, ¿no? No me estoy dando por vencida. Entonces, entra él al colegio nuevo y en este colegio pues nos topamos con otras circunstancias. Estas circunstancias fueron que, ay, perdón, es que estaba checando un mensaje. Estas circunstancias fueron que él no estaba rindiendo lo que se esperaba de él en el colegio. Era Santo Entonces, Domingo, ¿verdad? uh-huh. Sí. Entonces, el primer mes
del ciclo escolar me la pasé yendo a la escuela como 3 o 4 veces de los 5 días que van a la escuela. Hasta que la segunda o tercera semana les dije, oigan, pues si quieren, vengo y le doy las clases yo o me lo llevo a otra escuela o cómo le hacemos. Y estuvieron ahí durante un año. Estuvimos trabajando cuestiones de lectura. También fue una situación muy dura porque tenían un programa de lectura en el que el niño tenía que leer un libro al día. Entonces, leer un libro al día implicaba que había que hacer un resumen. Entonces, al final del año teníamos una lista como de 150, 180 libros, algo así. Entonces, ya cuando nos damos cuenta cómo trabajaban los demás niños, nos percatamos de que los demás niños no hacían el trabajo que él hacía. ¿Por qué? Porque hacíamos nosotros las cosas de una manera muy literal. O sea, si la maestra decía, van a trabajar un libro y van a entregar un resumen hoy, o sea, era eso. Y los demás niños entregaban un resumen del libro, o sea, en un mes, y leían 2 o 3 páginas al día. Pero era lo que él entendía. Y la verdad, pues yo también. Entonces, pues hicimos cambio de escuela otra vez al siguiente año. En segundo grado pasamos con calma, de alguna forma, pero en tercero empezaron las complicaciones. Las tareas eran de todo el día. Estas tareas, yo al menos veía que mi hijo se tardaba mucho tiempo en hacerlas y las maestras decían que no, que el programa estaba diseñado para que más del 70% del grupo pudiera trabajarlo perfectamente, porque esa era su estadística. Entonces, yo fui muy honesta y les dije, ¿saben qué? Pues mi hijo está fuera de la campana, porque mi hijo no puede terminar 99 operaciones matemáticas en una tarde y aparte hacer tarea de inglés y hacer tarea de español sin que se le vaya todo el día en estar sentado haciendo la tarea. Terminaba para ir a cenar, a bañarse y a dormir todos los días. Nuestras idas al parque, nada más al parque, no hablo a otro lugar, se limitaban a una vez en las vacaciones largas. Íbamos, desde que entraron a la escuela, íbamos a la plaza, a la Alameda, a los jueguitos, 1 o 2 veces al año. Entonces, pues él empezó a cansarse, empezó a estresarse y pues yo también porque no encontraba respuesta. O sea, yo tenía desde tercero de preescolar, primero, segundo, tercer grado, navegando esta situación de hacer todo lo posible porque se adaptara al estándar escolar y no se adaptaba. No te muevas tanto porque está temblando la pantalla. Ay, ya sé, es que no me acomodo bien. Ok. Puedes ir a descansar si quieres tantito. Sí, por favor. Si no. Es verdad, lo necesitas. Sí. Bueno, voy a continuar. No te muevas tanto. Gracias. Entonces, él empieza a hacerme preguntas sobre los temas que le interesaban. Empieza a decirme, oye mamá, ¿qué había aquí antes de nosotros? Y yo después de darle una serie de respuestas temporales, antes de nosotros en esta casa había otra persona, antes de esta persona estas casas no estaban ni había sembradíos, antes de los sembradíos Torreón era un ranchito, antes de ser un ranchito, en la era del Paleolítico éramos una península y esto era un mar. Llegamos a qué había antes del mundo. Y yo con un montón de operaciones matemáticas que hacer en el cuaderno y él con tantas preguntas, ¿no? Y yo sin poderlas responder, porque no había tiempo. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Decido mandarle un mensaje a la maestra pidiéndole que no mandara tanta tarea, porque el niño tenía otros intereses y quería saber él qué cosas sucedían a su alrededor. Y la maestra, otra vez, no me respondió favorablemente. No digo que todas las maestras sean malas, creo que hay maestras muy buenas. Mis hijas tuvieron experiencias bonitas, pero nosotros no corrimos con la misma suerte, en el caso de Daniel. Entonces, esta maestra me manda
escrito en un papel el mecanismo para elaborar las multiplicaciones. Entonces yo dije, es que sí sé cómo hacerlas, pero lo que no quiero es que mande 100, no podría mandar 20. Entonces ella dijo que no, porque todos los niños podían hacerla. Yo le dije, pues sabe que Daniel tiene otros intereses y nosotros lo vamos a apoyar. Entonces, si usted no está de acuerdo, bueno, maestra, pues vamos a tener que buscar alternativas, tanto usted como nosotros. Vamos a intentar cubrir su programa, pero no vamos a dejar de lado los intereses que él tiene. Eso fue un martes. El jueves ya estaba yo en junta en el colegio con la coordinadora, la maestra de español, la maestra de inglés, y obviamente salieron ahí todas las características o las deficiencias del niño en referencia a su aprendizaje. El programa de la escuela estaba bien, ellas estaban perfectamente, la coordinadora estaba perfectamente, pero el que no ponía atención en clase era él, el que hacía las cosas de una manera muy lenta era él, el que no terminaba los trabajos incluso era él, el que no toleraba el ruido del salón era él, el que no era normal porque en vez de jugar fútbol agarraba libros o se llevaba libros de su casa, era él. Entonces, seguramente pues había una situación de autismo o de TDAH. Ellas me manejaron estos dos diagnósticos y yo les pregunté, ¿ustedes son terapeutas? ¿Tienen formación en esta área como para darme un diagnóstico? No, no, señora, pero pues son como referencias. Les dije, bueno, pues muchas gracias por sus comentarios, pero pues creo que lo más conveniente pues sí es buscar una evaluación externa. Me hicieron comentarios referentes a que él estaría mejor en una escuela Montessori porque en los colegios Montessori no hacían nada. Y yo dije, oh, entonces se paga más en un colegio Montessori para que sean las maestras quienes hacen las cosas, no los niños, ¿verdad? Entonces les dije, bueno, muy bien, voy a buscar un terapeuta y me dicen ellas, no se preocupe señora, nosotros tenemos aquí niños que tienen algún diagnóstico y que están tomando medicamento y están muy bien. Y ahí sí, pues se me acabó la compostura. Y les dije, mire maestra, digo, en primer lugar, usted ni siquiera está capacitada para darme un diagnóstico, porque no tiene la formación, ni tiene la facultad de emitir diagnósticos. Y en segundo lugar, pues puede ser que mi hijo pues presente alguna situación que haya que atender, pero si no le permito el diagnóstico, pues mucho menos la medicación. Le dije ni la sugerencia. Le digo, yo no creo en la medicación y antes de que usted, las maestras, la psicóloga o quien me ponga enfrente quiera medicar a mi hijo, pues yo lo saco de la escuela y lo educo yo. Y eso fue más un acto desesperado por mi parte. No muevas ahí porque le vas a presionar al botón de finalizar. Entonces, sí, porque pasa por aquí el mouse. Entonces, les dije eso en un acto desesperado y me dijeron, no, no, señora, no se preocupe, no es para tanto. Vaya por el diagnóstico, nosotros vamos a bajar la presión en él porque sabemos que va a estar sometido a un proceso de evaluación y cuando le den el diagnóstico, pues viene y platicamos. Dije, muy bien, pues sí, nos vemos entonces. Yo salí del colegio con mis hijos, pues muy abrumada, muy confundida, y había navegado tanto y no encontraba respuestas. Yo conocí este estilo de vida de la educación en casa a través de unas personas muy amables, son unos muy buenos amigos, que ellos fueron creados así. Estas personas yo las conocí en Querétaro, específicamente en Jalpan de Serra, y estas personas pues tienen un estilo de vida muy sustentable y me platicaron que ellos iban a educar hacia sus hijos estaban más pequeñitos, bueno, creo que nada más estaba una de las niñas, de los dos que tienen ahora, y yo les dije, ¿eso cómo es? ¿Es posible educar en casa? Me dijeron, sí, nosotros así fuimos criados y
A mí se me hacía un mundo totalmente desconocido. Yo dije, qué padre, pero yo no puedo hacerlo, yo no sé cómo, no tengo ni la menor idea de cómo voy a hacerlo, pero me emocionó mucho la forma en que ellos vivían. Y yo en ese tiempo desarrollaba proyectos sustentables de tiempo completo. Entonces, pues mi tarea en ese momento pues era trabajar con comunidades rurales, desarrollar huertos biointensivos, centros de acopio de residuos, proyectos productivos con enfoque sustentable y de perspectiva de género. Y yo quería esa vida. Entonces yo regreso a Torreón de esa capacitación y le platico a mi esposo y mi esposo me dice, pues, qué padre, pero nosotros no vivimos allá ni tenemos esas condiciones de vida y para nosotros eso no tendría por qué ser necesario porque para eso trabajamos mucho, para darles una buena educación a nuestros hijos. Y yo dije, bueno, tienes razón, no es nuestra vida, no vivimos en un contexto similar, no es para nosotros. Claro que esa idea viene a mi mente 3 años después de que la conozco, cuando se da toda esta situación de la escuela del diagnóstico, de buscar nuevos caminos. Entonces, después de que nos dan el diagnóstico definitivo de que era síndrome de Asperger, lo que nos dice la psicóloga, pues fue esperanzador por un lado y devastador por el otro. Esperanzador en el sentido de que nos dice, ya no van a estar solos. Nosotros estamos aquí para apoyarlos y para darle seguimiento y para ayudarlo a que él se integre lo mejor que pueda a la escuela, a la sociedad. Y yo, pues muy bien. Pero me dice, tu hijo nunca va a poder ser independiente. Tu hijo va a necesitar asistencia toda la vida. Entonces, para un padre o para una madre que te digan que tu hijo jamás va a poder llevar a cabo su vida sin apoyo fue muy fuerte porque yo no tuve ese apoyo. O sea, yo salí de mi casa a los 18 años, luego volví a salir a los 22. Hasta la fecha, pues hemos ejercido nuestra maternidad y paternidad eh, sin un apoyo, al menos por parte de los papás, de mis papás, pues no. Entonces, sí dije, ¿cómo le voy a hacer? ¿O cómo le va a hacer él el día que yo no esté? Entonces dije, bueno, vamos a dejarlo así. Yo voy a seguir buscando alternativas. Mi esposo salió muy molesto, dijo, claro que no, la psicóloga está loca, ¿qué le pasa? Y yo le dije, bueno, mira, si va a ser así, tenemos que buscar herramientas que nos ayuden a que él tenga la mejor calidad de vida posible y en su momento que él pueda llegar a ser independiente, porque pues no siempre vamos a estar nosotros aquí. Entonces, una de las cosas que sí sabía en ese momento es que yo no quería que mi hijo estuviera medicado. No quería que estuviera medicado, ¿por qué? Porque a la fecha no hay un medicamento que cure el trastorno del espectro autista. O sea, no cura, no regenera nada. Hay medicamentos que ayudan a controlar el comportamiento cuando esto resulta agresivo o en su caso, pues hay personas que tienen autismo y tienen crisis epilépticas. Entonces, en esos casos sí se recomienda para control, pero no hay un medicamento que cure. Hay actualmente pruebas, pruebas avanzadas, pero no hay todavía confirmaciones de que haya un medicamento que te ayude a erradicar esta condición. Entonces dije, no necesita porque él nunca fue un chico agresivo en la etapa escolarizada y ahora pues tampoco en general.
Él no tuvo eventos, sus ansiedades o sus crisis le hacían sentirse muy triste y llorar, y lloraba y lloraba y lloraba. Cuando estaba en la escuela, esto le pasó en la escuela, no le pasó en casa. Entonces dije, el medicamento pues no es necesario y no lo voy a medicar para que él se adapte a la escuela. Entonces empecé a buscar información, empecé a buscar formas de aprendizaje, empecé a buscar colegios y alternativas a, a la escuela. Los colegios Montessori locales, pues hay unas muy buenas propuestas, pero económicamente no son viables para nosotros porque pues creemos nosotros que nuestros 3 hijos tienen derecho a las mismas oportunidades. Entonces, pagar una escuela Montessori salía de nuestro presupuesto. Entonces decidimos pues probar por nuestra cuenta, explorar estos materiales e implementarlos nosotros para ver qué resultados tenía. Durante el tiempo que nos tomó emprender este camino de la educación fuera de la escuela o del aprendizaje fuera de la escuela, pues tuvimos oportunidad de intercambiar experiencias con familias locales que educan en casa. Y pues sí, hay muchas experiencias, hay muchas familias en mi localidad realizando esta actividad. No encontré eco o no encontré experiencias que me sirvieran a mí como referencia para esto. Entonces decidí continuar por mi cuenta y buscar papás, buscar familias fuera de mi ciudad, en mi país o en países de América Latina o incluso en Europa, pues los que son de habla hispana, donde pudiera yo compartir experiencias y buscar respuestas. La primera persona que yo encontré en este estilo de vida fue a Zaida Cadengo, que tenía un proyecto de educación en libertad llamado Liberum. La verdad conviví muy poco con ella, pero aprendí de muchas cosas y me abrieron las puertas. Hay algunos comentarios ahí por ahí del 2014 que yo hice y yo los veo ahorita y digo, ay, qué oso. Pero bueno, pues así aprende uno, preguntando. Decidí trabajar inicialmente con el homeschooling, que, bueno, bajo mi percepción, utiliza como base un programa educativo preestablecido. Lo intentamos durante un año, no nos funcionó y no nos funcionó no porque no fueran buenos, sino porque no se ajustaban a las necesidades de mi familia. En este caso, con Daniel, había días en que él no quería trabajar los temas que venían previstos en el programa o en los libros, o había temas que no habían sido comprendidos desde la escuela, entonces no había posibilidad de darle un seguimiento porque había cosas que no dominaba. Y la verdad es que sí fue un poquito difícil como traernos la escuela a la casa, aunque yo fuera la maestra, nada más cambiamos de maestra y de lugar, pero queríamos hacer lo mismo y la verdad no nos funcionó tanto. Entonces decidimos comenzar con el unschooling a través de un proceso de desescolarización. Y en este proceso de desescolarización, pues hubo 2 personajes muy importantes para nosotros. Uno, pues, es Ani Torres, la fundadora y administradora de este grupo, y la segunda persona, pues, fue Rebeca Koritz, con toda la información y los talleres que ella proporciona. La verdad es que yo lo considero como que fue una rehabilitación para nosotros, para cambiar el chip y entender que hay otras maneras de aprender. Y yo la verdad avancé muchísimo, muchísimo más con el aprendizaje en libertad que con un programa y un calendario de actividades preestablecido. Sí fue difícil hacer el cambio de primero de la escuela hacia el homeschooling y luego hacia el unschooling, porque pues me daban miedo los gustos que él tenía o que él tiene.
como ya lo comentó ahorita, bueno, pues él le gustan muchísimo los videojuegos, muchísimo. Entonces pasaba horas, horas jugando videojuegos, pero muchas horas. O sea, podían ser las 10 de la mañana y transcurrir 12 horas hasta las 10 de la noche y él podía seguir jugando. Entonces, yo pensando en que las personas que presentan una condición autista tienen ciertas fijaciones hacia ciertos temas o personas o cosas, yo dije, se va a enfermar, que estas obsesiones se pueden convertir en adicciones y se va a enfermar. Entonces, pues yo estaba más asustada que nada. Yo decía, es que la tecnología no es para él, porque si le gusta demasiado, pues vamos a tener después situaciones de obsesiones o de adicciones que atender. Y pues la verdad, después de resistencia de algunos meses, empezamos a soltar y las cosas empezaron a acomodar. Entonces ni se volvió adicto, ni cambió su conducta hacia la agresividad. O sea, no pasó nada de lo que yo estaba temerosa. Me preocupaba también que le dedicara tanto tiempo a los videojuegos y no aprendiera mm, nada importante. O sea, nada, nada, ni siquiera, no sé, la historia. Nada. Entonces, yo tenía esas inquietudes y pues sí, batallé muchísimo para soltar esos miedos, me costó mucho trabajo y la verdad yo creo que sin el apoyo de Annie, de Rebeca, no sé, a lo mejor todavía tendría esos temores, esos miedos, pero no pasó nada malo, no se transformó, no se deformó, no se denigró, no le pasó nada. Porque yo los juegos solo los veía como juegos. O sea, un juego es algo con que entretenerse. Un libro, un rompecabezas y, o sea, es también como un videojuego, solo que lo armas en la vida real. También hay rompecabezas digitales, libros digitales y todo. Pero de todos modos vienen siendo la misma cosa, algo para entretenerse. Bueno, ya lo escucharon ustedes a él. Este, otra de las cosas que yo vi, pero ya fue como en positivo, es que todas esas horas que él pasaba en el juego no nada más era por jugar o por llevar a cabo la actividad, sino que empezó a conocer a muchas personas. Empezó a platicarme de amigos que no se podían conectar más temprano porque estaban trabajando o en la escuela o tenían un horario diferente al de nosotros. Y entonces vi que empezó a socializar. O sea, un niño con autismo que socializa sin apoyo terapéutico, pues en la escuela no es tan viable, pero fuera de la escuela sí. Empezó a hablar más con otros chicos, no nada más con los chicos de los videojuegos, sino abrirse con los demás, con los que estaban presentes. Ahí fue donde conocí a Carlitos. Empezó, bueno, continuó con la ampliación de su vocabulario, obviamente también de acuerdo a sus intereses. Le gustan pues muchos temas ahora, más de lo que le gustaban hace 3 4 años. No sé si tú les quieres decir qué Bueno, temas. bueno, ahorita mismo pues estoy muy interesada en la historia de México, bueno, todo lo que pasó, bueno, todo lo que hayamos vivido en la historia, desde el inicio de la Tierra hasta la batalla de Puebla. Bueno, le gustan esas cosas, también en algún momento le gustaron mucho los animales. No sé si todavía, Aún me siguen gustando. ¿sí? Sí, Ah, muy bien. Los dinosaurios también. sí, me A gustan. veces todavía lee mucho sobre los dinosaurios. De a los 6 años, la maestra que tenía en ese entonces decía que estaba sorprendida porque era una experta en dinosaurios. Dijo, es que sabe tantas cosas que yo nunca me imaginé. Y yo dije, es un tema que al rato se le va a pasar. Aún No, estando en preescolar, sabía demasiado de los animales, más que cualquier otro de mis compañeros. sí, Bueno, todo lo que... perdón, es que estoy intentando ver mensajes desde el celular.
Y pues bueno, otra de las cosas que yo vi en positivo con este cambio de la salida de la escuela a la educación desde la casa es que fue perdiendo el miedo de pedir las cosas. Los niños que no se comunican en la escuela, pues se comunican en la casa, como lo pueden ver. Él externa sus necesidades, las externa claramente, dice cómo se siente, ya desarrolló más empatía o aprendió a comunicar esos sentimientos. Y sí hubo una antes y un después, porque él todavía a los 6 años, en ejemplos muy sencillos, yo le decía, te quiero mucho. Y él me decía, ajá. Yo le decía, dame un beso. Y él me ponía el cachete. Y decía, no, tú dame un beso a mí. Y él, sí, y se ponía. Entonces no entendía. Y yo decía, ay, es que él es así. Ahorita ya, si le digo, dame un beso, pues ya me da un beso. Si le digo, te quiero mucho, pues él también me dice, te quiero mucho. Ya no es como esa falta de respuesta. Sigue explorando, sigue comunicándose, está muy abierto a hablar de todo, intercambia comentarios, intercambia información, de todo, no nada más de lo que le gusta, no nada más de Dragon Ball, no nada más de videojuegos, no nada más de Minecraft, no nada más de los youtubers, o sea, claro que si le hablas de esos temas, sí le gustan, todos los temas, ¿no? Pero también está dispuesto a hablar sobre política, está dispuesto a hablar sobre los problemas del país, de la drogadicción, de la pobreza, del noviazgo, de los embarazos, o sea, de todos los temas cotidianos, todos los toca. Las guerras, De los las guerras. ejércitos. Ahorita mismo quiero saber, o sea, quiero saber cuál podría ser mejor que Estados Unidos. O sea, existen de todo tipo de ejércitos, pero bueno, muchos, pues, quizás lo más probable es que están mejor equipados que los de Estados Unidos. Hay muchas cosas que yo puedo ver en él desde que educamos en casa. Muchas cosas. Hay muchos avances que a lo mejor para los demás no son importantes o no son de gran trascendencia, pero para quienes tenemos una situación de diagnóstico y tenemos como el antecedente de que puedes esperar todo y no puedes esperar nada, cada logro en casa, cada avance es una carrera ganada para nosotros. Yo, la verdad, lo que él hace, todo lo que él hace, todo lo que él intenta, para mí esa es mi recompensa, es mi trofeo, es lo que yo muestro, porque yo les podría decir todas las cualidades que yo veo en él. Yo les puedo decir que él es un niño muy inteligente, que él es un niño muy razonable, que él es un niño muy noble, muy empático. Y yo les puedo hablar maravillas de mi hijo, porque yo lo veo y es mi hijo, ¿no? Pero veo todo lo que ha logrado y lo que le ha costado y yo me doy por bien servida porque cada vez lo veo caminando por su propia cuenta y ese era mi mayor temor. Mi mayor temor no era que él terminara una carrera universitaria o un posgrado. A mí me queda claro que lo puede hacer si él quiere hacerlo. Y me queda claro que él si quiere iniciar una empresa en un futuro lo puede hacer. Pero antes lo dominaba el miedo. Estaba muy impuesto a que la gente le dijera que no era bueno, que le dijera que no podía hacer las cosas, que no se adaptaba, que no era suficiente, porque en la escuela no existía, no sé si ahora, espero que sí, pero en ese momento no existían los mecanismos para acompañar y para guiar a los chicos que presentaban estas particularidades, como en el caso de él. Ah, ok, ahorita les platico eso. Eh, entonces, cada avance que él tiene para mí es un gran logro que va hacia la autonomía.
El día que yo vea que él haga lo que haga, o sea, él lo va a hacer y él es responsable de su vida y él puede tomar la rienda de su vida, yo con eso me doy por bien servida. Y yo sé que puede lograr lo que él quiera, pero necesitaba que alguien le dijera que lo podía hacer. En este caso, el ambiente escolarizado no fue para nosotros y nos funcionó mejor trabajarlo desde el hogar. Me está comentando Daniel que quiere que les platique una situación referente a los temas obsesivos. Que en este caso, bueno, de niño me gustaba ver mucho, o sea, creepypastas, me gustaba de todo, conocía de muchos, Slenderman, Tichitoy, Jeff the Killer y eso. Y a mi mamá le fue preocupando porque me contó del caso del niño de Monterrey que, bueno, el niño de Monterrey allá, bueno, no sé si habrán escuchado la noticia, pero fue el que le disparó a su maestra, a sus compañeros y luego él se suicidó. Pero y me dijo que el niño veía mucho creepypastas y eso. Sin embargo, Enrique, que ahorita mismo es el hijo de Ani Torres, hola Ani, fue quien le aclaró las cosas a mi mamá, porque cuando mi mamá le platicó el caso, Perdón. bueno, mi mamá le habló del caso a bueno, del caso de Enrique y fue donde Enrique le hizo saber algo que mi mamá nunca tomó en cuenta y fue esto. Le dijo, pero Alba, yo creo que ese niño está enfermo de otra cosa porque yo veo todo el tiempo creepypastas y los creepypastas, bueno, veo que no son más que una historia, o sea, ya que si fueran reales, pues adoptaríamos su comportamiento. Oye, una disculpa a todos. Se cortó. Y yo, Espero que se puedan volver a conectar. y yo aquí hablando sola. Eh, Una disculpa, les acabo de poner un mensaje donde les avisamos que se cortó el video, pero ya estamos aquí, de vuelta. a ver si continúo con lo que iba diciendo. Bueno, Sí. ahora, bueno, verán el caso que, bueno, repito otra vez. Bueno, no sé si sabrán del caso de el niño de Monterrey que primero mató a su maestra, luego disparó a sus compañeros y luego, pues el niño se disparó en la cabeza suicidándose. Bueno, este fue el caso, que el niño pues veía mucho creepypasta y eso. Y pues mi mamá notó que también tenía bueno, que yo también veía mucho creepypastas y bueno, en esos tiempos me daba mucho miedo Slenderman, o sea, me gustaba mucho y todo, pero al mismo tiempo me daba miedo porque, bueno, digamos que él se robaba a los niños, o sea, como que les ponía en una especie de trance y luego se los llevaba. Bueno, ahora el caso fue que cuando mi mamá le habló del caso a Enrique, porque Enrique le preguntó que por qué no me dejaba ver creepypastas y le platicó el caso, fue cuando Enrique le hizo aclarar algo a mi mamá que no tomó en cuenta y le dijo, pero Alba, yo creo que esas cosas son puras historias, porque yo creo que ese niño está enfermo de eso, de otra cosa, porque piénsatelo, o sea, los creepypastas no son nada más que inventos de internet, o sea, algo solo para llamar la atención, pero igual de entretienen de un modo u otro. Y pues mi mamá tenía razón, o sea, porque si fueran reales, pues igual yo tendría la curiosidad de ir a verlos. Bueno, para resumirles, yo estaba muy temerosa recién que salieron de la escuela y desde antes de los temas que hablaban sobre leyendas urbanas, sobre situaciones de adicción, no permiten, de temas de adicción, de temas donde los chicos desarrollaran ciertas obsesiones y uno de ellos pues era
el acceso a creepypasta. Entonces yo no dejaba, por supuesto, que ninguno de mis hijos viera estas cosas y yo les platicaba de lo que pasaba en la vida real con las personas que tenían como contacto con este tipo de experiencias. Y el día que conocimos a Annie y a toda su familia, en particular a Enrique, llega Enrique, muy espontáneo él, y me dice, oye Alba, ¿tú no dejas ver a tus hijos cuentos de miedo y creepypasta? Y le digo yo, sorprendida, no, que no, yo no dejo. Y me dice, ¿por qué no? Entonces yo estaba muy asustada porque no sabía qué le iba a contestar a un niño de 10, 11 años, porque no sabía si él los veía y yo decía, ¿qué le digo? Entonces yo le comenté a él, ¿sabes qué? Yo tengo miedo de que mis hijos pues realmente pues piensen que esto es real o hagan cosas de lo que hacen estas leyendas y lastimen a alguien o se lastimen a ellos mismos. Y me decía, no, pero pues es que eso es para personas que tienen otra clase de problemas. Digo, esos son cuentos de miedo ya. Y yo, ah, pues sí, ¿verdad? No, pues sí. Y una de las personas que hizo que yo generara esa confianza en mí como mamá y en él para experimentar o explorar estas cosas fue Enrique, además de Annie, ¿no? Entonces, bueno, pues como yo les decía, más importante que las experiencias que ellos puedan tener o la información a la que tengan acceso, algo que a nosotros nos ha ayudado mucho es estar presentes, es acompañarlos, es no cerrarnos a sus preguntas. Él llega ahorita con toda la confianza a hacer cualquier pregunta y la pregunta se le responde. Hace poco tiempo, porque a él también pues le gusta jugar juegos como estos del Free Fire y Género Battle Royale. Bueno, eso. Llega un día, recién había pasado lo de los tiroteos en Estados Unidos y me dice, oye mamá, yo creo que hace falta que nosotros tengamos una escopeta en casa. Y cuando me dice eso, yo me asusté, como no tiene una idea, nada más abrí los ojos, empecé a parpadear. Le digo, ¿por qué crees tú que necesitamos una escopeta en casa? Yo dije, no, ya, esto de los videojuegos no funciona, esto está mal, ya se obsesionó. Y me dice, ¿sabes qué, mamá? Es que han pasado muchas cosas y pues hay personas malas que atacan a la gente y pues hay que estar preparados. Y por un momento respiré y dije, bueno, comencé a explicarle sobre cómo es la vida para las personas que viven en Estados Unidos, que para ellos en su estilo de vida es normal y está permitido tener un arma en casa y porque nosotros en México no la tenemos. Entonces, lo que yo temía que se convirtiera como en una obsesión, se convirtió en un diálogo muy rico de retroalimentación para los dos. Él aprendió sobre política internacional, aprendió sobre los videojuegos, aprendió de problemas como la discriminación, el racismo, y no se obsesionó, ni pasó absolutamente nada malo. Sí nos ha tocado por la edad que ya él tiene enfrentarnos a temas que son como temas tabús. En este caso, pues el ejemplo de las armas es muy ad hoc a la situación, pero nos ha servido mucho estar presentes. A veces yo pienso que, o se me olvida que existe el autismo en esta casa. Se me olvida que hay alguna situación a la cual prestarle más o menos atención. O sea, cuando le dije a mi mamá que pues igual nos hacía falta la escopeta, pues ella comenzó a sentir miedo porque luego no quería que de grande me convirtiera en ladrón, bueno, o en un sicario, en algún criminal, pero, o en un terrorista, pero yo le veía el Free Fire, Fortnite, PUBG, o sea, yo le veo todo como si fuera nomás un juego, o sea, a pesar de que te maten, puedes revivir las veces que quieras.
O Pero sea, es un juego. sí, es un juego, o sea, Ok. Entonces, nos ha ayudado también esto de los videojuegos a entender la diferencia entre la realidad o la vida real y la vida virtual, a entender que hay cosas que en la vida real no se practican, aunque se vieran muy literales en un videojuego. Ha sido como una especie de entrenamiento en el desarrollo de habilidades, pero hemos ido explorando recursos y apoyándonos en este caso en un poco de tecnología por los beneficios que hemos visto, pero en ningún momento se le ha dejado solo para que él procese la información a como él la entienda o como se le expliquen. Entonces, sí se vuelve una dinámica familiar como común, digamos, o lo que debería de ser común, el estar acompañando a los hijos, el estar presentes y brindándole las herramientas. Mm, Otra de las cosas que quiero comentarles, ahorita ya pude ver al fin sus comentarios y pues esos comentarios no los pude ver aquí en la transmisión, por eso se me cortó el video anterior. Es que él ahorita está viviendo el proceso de la acreditación de la primaria. Surgió por ahí el interés de ver si la secundaria la hacía escolarizada. Igual si él dice, ya tengo mi papel y no quiero hacer la secundaria en una escuela, pues no pasa nada. Pero si quiere hacerlo, bueno, pues está en edad de experimentar y nosotros pues no le vamos a negar esa posibilidad. Ahorita está en ese proceso de acreditación, no hemos tenido pues ningún problema. La única materia, digamos, en donde se ha presentado una situación complicada en cuestión de aprendizaje ha sido matemáticas, pero la verdad yo le atribuyo más a una cuestión de predisposición que a que no sepa hacer las cosas, porque sí sabe, pero se toma su tiempo. Ahora, para nosotros esto ya no es prioritario, no es importante. Todavía hace un año, yo con mis miedos pensaba que, o sea, estar en la casa era para aprender las cosas que debería de aprender en la escuela. Ya no pienso eso. Ya hace algunos meses que estoy viviendo con más tranquilidad porque no creo que él necesite un papel para demostrar lo que sabe. Esto es como, para nosotros esto es como si hiciera la primera comunión. O sea, hizo la primera comunión porque estuvo listo, porque se quiso quedar en el catecismo, porque empezó él a construirse su propia idea de un ser superior y nosotros decidimos acompañarlo. La escuela en este momento se está volviendo solamente una herramienta o un camino a seguir y más que nada es como cubrir los requisitos para llegar a donde él quiere llegar. Si él en un momento dado dice, permíteme tantito, amor, ¿sí? Si él en un momento dado dice, no quiero hacer la secundaria en la escuela, no pasa nada. Él va a seguir aprendiendo y va a seguir trabajando conforme lo que a él le gusta, conforme a sus intereses. Sí hay algunas cosas por cuestiones de contexto en las que él pues tiene que atravesar ciertos retos, por ejemplo en el caso de los scouts, le gustan los scouts, a veces las actividades son un poco duras, son retadoras, no siempre es todo como bonito, como gozoso, pero le gusta vivirlo. Entonces, si le gusta vivirlo, pues nosotros le decimos, ¿sabes qué? Pues hay que esforzarse y hay que eh, atreverse a retarse y a vivir de una manera, aunque no siempre sea lo más cómodo. ¿Quieres decir algo? pues bueno, platícales de lo que te pasó con los lobotos, o sea, que no acertaban ninguna pregunta correcta. Ándale.
Bueno, O pues sea, nada más eso porque ya no falta mucho para que se acabe. ¿qué es la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un niño que estudia en casa y un niño que estudia en la escuela? Ok, miren, tuvimos una situación en los Scouts. Yo soy guía en la sección de los niños que están entre los 7 y los 11 años. Entonces, en este fin de semana presentamos una serie de actividades a través de juegos, porque en los Scouts la mayoría de las actividades son de juego, en donde íbamos a poner como retos sobre conocimiento referentes a las fiestas patrias. Entonces, los chicos que están escolarizados mmm, no pudieron responder eh, correctamente cosas como cuándo se celebra la independencia o qué día se da el grito o quiénes son los niños héroes, cosas muy básicas, pero son cosas que a Daniel le gustan, entonces él sí se las sabe porque le llama mucho la atención la historia de México, mucho, mucho, demasiado, pero es parte de quizás su personalidad o simplemente pues porque es un beneficio de la educación en casa. Voy a contestar preguntas ahorita de los mensajes, ¿ok? Bueno, ahorita ya puedo ver aquí a través del celular los mensajes. Pregunta aquí Magda, ¿qué exámenes podría pedir primero para una niña de 6 años? Para diagnosticar eh, autismo, lo prioritario sería buscar un terapeuta infantil, porque son quienes tienen las herramientas. Los terapeutas tienen como ciertas acreditaciones en, tienen ciertas acreditaciones para presentar o para desarrollar ciertas pruebas. Entonces, sí, un centro de terapia infantil que te especifique que tiene la facultad para poder dar diagnósticos en esta materia. Gopi, tú continúa, la información que das es muy útil, mil gracias, muchas gracias a ti. Citlali, gracias Citlali. Rafael, tu hijo es desafiante. Contreras, desafiante sí, cuando no se le ha permitido hacer ciertas cosas que quiere. Por ejemplo, quedarse a las 3 de la mañana jugando videojuegos. Eso no está permitido O porque incluso hasta las 6 de la mañana. cuando lo ha llegado a hacer, sí ha habido ciertos límites. Y hay esos límites porque en este estilo de vida hay familias que pueden decir, sabes que el niño va a jugar lo que él quiera. En nuestra familia no. Y no es tanto porque no queramos hacerlo, no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de organización familiar. De nosotros somos mi esposo y yo como adultos responsables a tiempo completo. Mis hijos es Daniel, Isabela y María, y nosotros cuatro podemos trabajar desde la casa o desde cualquier lado, nuestras actividades y yo también, pero mi esposo tiene un horario de trabajo, entonces él se levanta, se va a trabajar a las 9 de la mañana, regresa a comer a las 2 de la tarde, se va de nuevo a cuenta a las 5, regresa a las 8, a las 9, y pues no está padre que mi esposo llega a comer y pues él está dormido porque se amaneció jugando videojuegos. Entonces, pues queremos promover la convivencia familiar y por tanto, pues necesita acoplarse todavía a nuestros ritmos un poco. Contreras, mmm, pues vamos a lo mismo. Vamos a, en cuanto a, más que nada, cuestiones de organización familiar, porque le hemos dado la libertad de que trabajen a sus ritmos, aprendan a sus ritmos y sí aprenden. Eso es lo más importante, o sea, sí aprenden. No por el hecho de que no cumplamos un horario, de que nos levantamos a las 8, comemos a las 9 o almorzamos a las 9, trabajamos a 10 a 1.
No porque tengamos un horario definido, nuestro rendimiento mejora. O sea, nuestro rendimiento o la forma en que nuestra familia ha funcionado ha sido de acuerdo a la atención que se le da a los intereses de cada uno. Y hemos tenido logros y satisfacciones personales, sí, pero son logros y satisfacciones que nosotros, ya sea de manera individual o de manera familiar, buscamos. Nosotros no tratamos de quedar bien con nadie, no tratamos de satisfacer las expectativas ni de la familia, ni de la escuela, porque ya no hay una escuela, o sea, mm, no tratamos de darle gusto a la gente. Nosotros funcionamos bien, digamos, porque estamos juntos y nos queremos y estamos felices así como vivimos. Y eso creo que es lo más importante. O sea, yo creo que el ser desafiante o el decir no, si va más enfocado a una cuestión de no satisfacción de las necesidades de los miembros de la familia, al no reconocimiento de esas necesidades y porque no hay un reconocimiento de las personas, de los hijos, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a que nosotros los papás dictamos qué hacer. Nosotros decimos qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo creo que es mejor para él o para ella. No nos enfocamos en qué es lo que le gustaría al niño, a la niña, por qué le gusta eso, a dónde quiere llegar, qué va a aprender con eso. No estamos acostumbrados a verlos. Entonces, esta herramienta de la educación en libertad, del aprendizaje en libertad, pues ayuda mucho a los chicos con este tipo de diagnósticos. Si estoy viendo, Rafael, que tu hijo Nicolás caminó a los 9 meses, su lenguaje es muy fluido pero medio robótico, sí, suele ser también. Incluso hay niños que son autistas y que no desarrollan lenguaje, pero a nosotros nos ha funcionado mucho la estimulación. O sea, nos ha funcionado los videos, la comunicación, el platicar, el diálogo, o sea, con él, entre nosotros, con los amigos, con la familia, en espacios públicos sí nos ha apoyado y digo, bueno, estas herramientas, mm, bueno, se las presentamos con la esperanza de que quizás a alguien le funcionen, ¿verdad? Virginia, ¿por qué se llama autismo desescolarizado? No, mira, yo ese título se lo puse porque yo viví la vida autista con escuela y sin escuela y es diametralmente diferente. Desde la posición de los padres hacia el desarrollo de ellos, el no tener la presión de responder o de rendir a estándares que no estableciste tú, generan un cambio muy grande, muy, muy grande. En el caso de nosotros, eh, sí también tenemos esta evolución, como lo comenté anteriormente, de la escuela hacia el homeschooling y luego el unschooling. Y yo creo que cada día nos encontramos más cerca de un radical unschooling porque cada día estamos más desconectados de afuera y conectados por dentro. Entonces, es una evolución. Jorge, ¿qué características muestra el síndrome de Asperger? Tuve una amiga que me dijo que lo tiene, trabajamos en el mismo lugar, hablaba mucho conmigo y una vez que llegué al trabajo estaba como asustada y me pidió que la abrazara. Mira, hay muchas características. Mm, como se los comenté casi al inicio del video, eh, se describe el trastorno del espectro autista por un desarrollo social deficiente o anormal, por fallas en la comunicación y por conductas repetitivas y restringidas. Son pocos los intereses y es mucho el interés. Pero también hay otras eh, referencias que se pueden considerar. Por ejemplo, bueno, los movimientos, esa es una.
la experiencia en ciertos temas, eh, la poca comunicación. En el caso bueno, hay otra cosa que no comenté, que el autismo se ve muy diferente entre individuos y también se ve muy diferente entre los hombres y las mujeres. ¿A qué voy con esto? A que a los 6, 8 meses de estar Daniel en terapia, a mí también me diagnosticaron con síndrome de Asperger, pero a mí me diagnosticaron pues en la etapa adulta. Entonces yo no recibí ninguna terapia. ¿Qué era lo que yo hacía? Yo tenía conductas repetitivas, yo nunca tuve problemas de aprendizaje, pero también la discapacidad intelectual es algo que está muy presente en la mayoría de las personas con autismo. Yo digamos que soy multifuncional, aprendo muy rápido y aprendo de todo, tengo casi todas las inteligencias desarrolladas, he podido realizar infinidad de actividades en cualquier área prácticamente. Mm, Somos un poco introvertidos, pero necesitamos como entrenamiento. Yo ahorita platico mucho con ustedes porque en los últimos 10 años estuve trabajando mucho con la inteligencia emocional, pero antes de eso yo fui una niña, una joven muy introvertida, una chica muy doblegada, muy presionada, muy insegura también. Todavía trabajo mucho en mi seguridad. Y es algo que yo trabajo mucho en Daniel, que no se sienta incapaz o inseguro de realizar cualquier actividad. Eh, ¿Qué más? Por lo que comentas de tu amiga, si ella estaba asustada y pidió que la abrazaras, pues es porque muchas veces puede presentarse una necesidad de protección o en su caso hay hipersensibilidad también al tacto. Hay personas que no toleran que los toques. Hay personas que la luz les molesta demasiado. Eh, a mí, yo era uno de ese tipo de personas. También no me gustan los espacios públicos llenos de gente. Le huyo a la gente, le huyo al ruido, porque sí llega un momento en el que me agobian demasiado. Otra de las cosas es que no sabemos expresar muy bien las emociones. Se nota mucho. Te lo voy a platicar en dos situaciones, una con Daniel, otra conmigo. Un día andaba yo muy agobiada, muy estresada, no sé si, recuerdo que creo que fue tiempo después del diagnóstico. Entonces llegó un momento en el que yo ya estaba tan desesperada que lo único que hice fue llorar. Y lloré, lloré, lloré mucho y lloré con muchas ganas y yo como que necesitaba sacar ese sentimiento. Y mis hijas, estaban los tres presentes, pero mis hijas se acercaron a mí para consolarme. Y Daniel lo que hizo fue verme así muy fijamente y se fue y se fue y se fue y se fue y ya no supo qué hacer. Entonces, yo estaba muy asustada. Yo decía, es que no me lee, no me entiende. Pero pues así somos. O sea, no es como que siempre podamos ser así. Podemos recibir un entrenamiento. Él ha desarrollado mucha empatía, una situación que yo sí jamás pensé que se pudiera desarrollar a ese nivel, pero la ha desarrollado. Entonces, pues esas situaciones se dan. Otra de las cosas que, por ejemplo, en cuanto a expresión de emociones se refiere es, yo no sé decirle a la gente adiós, no sé decirle a la gente, eh, si sea que fallezcan o sea que se vayan a otro lugar, que estén lejos de mí, no sé decirle adiós a la gente. Entonces yo lo que hago a la fecha, porque no tengo como una referencia, un comparativo, eh, yo me alejo. Tengo el caso de una amiga que se fue a vivir a Málaga hace un año, poco más de un año, cuando me dijo que se iba a casar y que se iba a ir a vivir a España porque su esposo es de allá. Pues yo le dije que estaba muy contenta por ella, pero lo que hice fue que me empecé a alejar porque no podía manejar el dolor, no podía manejar la pérdida y me alejé y me alejé y me alejé durante más de un año. Este,
Ella siempre estuvo cerca de mí y todo. Yo creo que estaba yo recién diagnosticada cuando pasó todo esto y ahora yo sé que fue por eso, porque no supe expresar mis emociones. Y pues seguimos en contacto, pero yo sé que ella no entendía por qué yo no estaba cerca cuando éramos muy, muy cercanas. Entonces, sí se presentan circunstancias, pero te digo, no hay dos casos de autismo similares. Puede haber casos muy avanzados, puede haber personas que tengan un desorden genético que les haga manifestar otras enfermedades. Hay esclerosis tuberosa relacionada al autismo, crisis epilépticas, no, mi amor. Hay casos, por ejemplo, yo tengo fenilcetonuria, yo soy intolerante a la fenilalanina. Yo no sabía que eso estaba relacionado con el autismo y pues hace poco me enteré, entonces pues hay varias situaciones, pero te digo, no hay casos similares. Hay mucha diversidad en esto. Cada día hay más casos diagnosticados. En México se pronostica que haya uno de cada 300 niños con alguna situación de autismo. En Estados Unidos es uno de cada 68. Entonces, bueno, pues los estudios ahí están. Mm, Estoy viendo ahí un mensaje de Trini, pero no puedo ver todavía el enlace. Nelly del Río, hermoso, muchas gracias. Creo que te refieres a mi hijo. Muchas gracias. Les comparto este enlace, dice Trini. Es muy interesante la información y puede ser de ayuda para las situaciones que están comentando. Bendiciones. Muchas gracias, Trini. Rosalie, qué feas personas, en serio, y eso que era colegio. Sí, yo me pongo a pensar mucho porque esta situación yo la veo como quizás como una señal, ¿no? De que algo está pasando, algo estamos haciendo. No sé si es la alimentación, no sé si es nuestro estilo de vida, no sé si es genética, si es pandemia, no sé. O puede ser una cosa o dos, o todas, o ninguna. Lo que sí creo es que hay mucha información y creo que la presencia de los padres en casa y con sus hijos que presentan una condición o un diagnóstico es muy importante. Es muy importante porque hace una diferencia muy grande. No importa si hace 60 años decían que porque los padres eran muy fríos con sus hijos, habían desarrollado autismo. No importa si es un problema genético, lo que importa es qué hacemos ahorita, qué hacemos para que ellos tengan una calidad de vida que les permita vivir, no sobrevivir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo con mi hijo para que él crezca y sea una persona independiente, que sea una persona autónoma, que sea una persona que puede desarrollar una actividad que le permita ganarse la vida? ¿Qué va a pasar con él el día que yo no esté? Porque yo no tengo familia, o sea, yo no tengo un papá, una mamá, hermanos, tíos que vengan y se hagan cargo de él. Mi esposo tiene mucha familia y que me ha adoptado, la verdad, eh, como parte de, y se los agradezco mucho, pero sí piensas como en la independencia, ¿no? O sea, piensas como en que si él en algún momento quiere desarrollar una familia, tener hijos, cómo va a estar con su esposa o su esposo, en el caso de las niñas, o cómo va a estar con sus hijos, cómo va a formar a sus hijos. Y hay tantas cosas por hacer y todo recae en la presencia de los padres. Hay papás que no van a poder estar todo el tiempo, no importa, el tiempo que puedas dar ya es ganancia. O sea, vamos ahorita de cero a nada. Una de las cosas que a mí me hacían ruido con la psicóloga, y le agradezco mucho que me las haya dicho, es que ella estaba para atender a todos los niños que le llevaran. Tu papá trabaja, tú sigue trabajando y desarrollándote profesionalmente y ganando dinero y dale a tus hijos lo que yo te indique y tráemelos y yo te los crío. Y yo decía, esto no me hace sentido, ¿por qué lo va a hacer ella si estoy yo aquí? Entonces,
sí le agradezco mucho que en ese caso nos haya abierto los ojos porque no necesitan tanto a otras personas como nos necesitan a nosotros. Nad Aro dice buenas noches, muchas gracias por compartir. Nosotros tenemos una experiencia un tanto similar. Nuestro hijo tiene 11 años y aprende fuera de la escuela. Por acá la clave es la paciencia, el sistema personalizado, ir sobre sus intereses y de ahí guiar hacia otras cosas. Trabajo con calma pero constante y nutrir mucho el área emocional. Me gustaría saber si conoces y nos puedes compartir enlaces a grupos de apoyo para padres con hijos de espectro autista. Saludos desde Guadalajara. Muchos saludos, Nat. Mira, hay grupos eh, enfocados a padres con hijos que tienen síndrome de Asperger. Está, voy a buscar los enlaces, pero hay padres para padres e hijos con síndrome de Asperger. Asperger México me parece que también tiene grupo, pero no hay grupo enfocado a trabajo con niños autistas fuera de la escuela. No hay. La mayoría de las experiencias que yo he visto en redes sociales son mmm, padres que están intentando que sus hijos se integren al sistema escolarizado. Otra de las cosas importantes es que la mayoría de los estudios que se han llevado a cabo en esta materia están enfocados en niños que van a la escuela. No hay todavía un acervo sólido o confiable de trabajo realizado con niños en otros contextos y no hay información sobre el autismo en la vida adulta. Entonces, digamos que estamos abriendo camino en esta área, estamos picando piedra y estamos probando. Yo estoy muy consciente que como madre hay muchas cosas que estoy experimentando y trato de ser muy responsable en eso porque es la vida de mis hijos la que está en juego, pero de experimentar yo a experimentar la escuela con todos sus cambios, perdón, con todos sus cambios de modelo educativo, la verdad es que decidí asumir las consecuencias de estos experimentos, ¿no? Gracias. Pero también, Nat, si estás abierta a abrir un grupo, podemos abrirlo. Este, hay mucho trabajo que se puede realizar en esta área con los chicos y también creo que este en particular es un buen grupo para conocer todas las experiencias, mmm, tanto de chicos que tienen un comportamiento neurotípico como los que tienen un comportamiento neurodiverso. Sí, algo que yo he buscado fomentar en mi hijo y en las personas que conozco es que las personas que presentamos un diagnóstico de autismo no somos iguales, no pensamos igual. En algunos casos somos poco sensibles. Otro de las características es que solemos ser personas un poco directas. Decimos las cosas sin atenuarlas. Eh, Podemos llegar a ser duros, pero es una situación pues típica del autismo. Bueno, es que me están viendo, alguien me está observando. eh, Hay aquí la situación de que no somos muy diestros en disfrazar los comentarios o las emociones. Tenemos que practicar la amabilidad en los comentarios. No lo hacemos con mala intención, pero no lo pensamos, no tenemos filtros. Esa es otra de las características. Entonces, nuestras emociones también muchas veces no tienen un filtro, no las sabemos cubrir, no sabemos mentir. Entonces, pues cuando no actuamos o nos comportamos de la manera en que los otros esperan, pues no suele ser lindo porque no muchas veces nos aceptan
como somos. No muchas veces la gente quiere escuchar lo que se piensa de ellas o de una u otra situación. Entonces, pues yo les fomento a mis hijos que pues hay que aprender a aceptar y a respetar a las personas, así con sus diferencias, con sus cualidades. Todos tenemos muchas cosas que aportar. En el caso de Daniel en particular, y no nada más de él, a veces también mis hijas que no tienen todavía un diagnóstico, pueden hacer algún comentario sin prudencia y tratamos como de entrenarlos para que piensen un poquito en si lo que van a decir puede lastimar a otros o no. Nos ha funcionado en la mayoría de los casos, pero no en todo. A veces fallamos. Entonces, por eso les digo que no somos iguales. Pero somos buenos amigos, somos empáticos, somos honestos, somos sinceros, somos leales, precisamente porque no encontramos el doble sentido y nuestro pensamiento es muy lineal. Entonces, hay muchas cualidades que tenemos y que si nos van a tratar como iguales, sea con la misma comprensión, con la misma paciencia y con el mismo aprecio con el que tratarían a cualquier persona. Eso es lo único que yo promuevo o busco tanto en mis hijos como en las personas en las que confío y que les abrimos el corazón y nuestro diagnóstico también. Bueno, estoy viendo que no hay más comentarios, ya nos extendimos bastante. Ah, voy viendo sus mensajes, por eso me tardo un poquito. Aquí estoy viendo, bueno, Magdita, muchas gracias por responder mi pregunta. Me identifico mucho con lo que comentaste acerca de que Dani no sabía ni leer ni escribir en tercero de preescolar. La diferencia con mi hija es que yo ya estaba informándome sobre homeschooling y seguí mi instinto. Y me imaginé lo que podría sufrir mi hija en la primaria y decidí no escribirla. Ahora estamos en periodo de desescolarización. Qué padre que estés en ese periodo. Y conforme vayas experimentando este estilo de vida, te vas a encontrar con cosas muy bonitas y sobre todo es es un ambiente más respetuoso para ti, es más respetuoso para tu hija, para tus hijos y de mucho crecimiento. Entonces, muchas felicidades. Ivonne, muchas gracias por compartir, muy clarificador. Gracias. Jorge, gracias por tu respuesta. Gracias a ti. María Virginia, gracias por responder a todos. Gracias a ambos por su disposición y tiempo. Ani, gracias. Alba, por compartirnos tu experiencia. Muchas gracias por la invitación, Ani. María Virginia, nosotros estamos considerando si seguir con la escuela o no. Apenas Santiago, con 5 años, está cursando su primer nivel de preescolar. Él también ha sido diagnosticado con TEA. Aún no sabemos exactamente qué nivel estamos en el proceso de un diagnóstico muy certero. Como cada caso es único, a nuestro Santiago le encanta la gente y le fascina ir a la escuela para estar con sus compañeritos, pero todavía notamos que él tiene mucha inocencia, ingenuidad y no sabemos por cuánto tiempo podría gustar a la escuela. Ay, Virginia, mira, yo creo que cada familia tiene la decisión de elegir el camino. Cada familia lo tiene. Y si para ti ahorita es un momento en el que estás vislumbrando las cosas, hazlo. Vislumbra, disfruta, observa y mantén tus, ahora sí, antenitas de mamá bien alertas porque la verdad es que hay situaciones que llegan a tener un efecto que puede perdurar a través del tiempo. Entonces, yo no te voy a decir que la escuela no es buena o que la escuela no funciona. Yo te digo, a nosotros nos funciona mejor este estilo de vida. En el caso de los chicos con autismo,
sí es una ventaja, sí es una ventaja el tener la libertad de trabajar sobre sus ritmos, de trabajar en sus tiempos, de escucharlos, porque si el problema del autismo es la falta de comunicación, ustedes ya lo vieron, él se comunica bastante bien y se está concentrando y está poniendo atención en lo que yo estoy hablando y en lo que están ustedes compartiendo a través de los mensajes. Si hay situaciones de conductas repetitivas, bueno, se ven, pero también se trabaja en ello. Como podrán notar, él tampoco ha dejado de estarse moviendo de un lado a otro, pero eso no le impide a él realizar las actividades ni entrar en la conversación. Lo que yo te digo, a final de cuentas, es que tú busques que las estrategias que utilices sean para beneficio de tu hijo. Teniendo el beneficio de tu hijo, en donde esté, él va a estar bien. Además, sentimos que la escuela no será del todo el mejor ambiente para que aprenda. De por sí ya la maestra me ha dicho que no me cierra la idea de que sea medicado, porque tampoco nos gusta eso. Mi hijo no es agresivo ni nada. Por eso creo que mejor voy buscando alternativas y tu testimonio me está animando mucho. Mira, como yo les dije otra vez, te lo repito, yo no soy doctor, yo soy mamá. Tengo una profesión, tengo un posgrado, sí, nada que ver con la psicología, pero he buscado información y te puedo pasar, les puedo compartir algunos de los estudios que he revisado en su momento, en donde justifica que no hay ahorita un medicamento que cure el autismo. Hay pruebas que se han estado haciendo en ratones y con un medicamento que se usa como diurético, pero no hay una prueba, o sea, no hay un producto en el mercado que te diga, esto va a curar el autismo. El medicamento que existe es para controlar el estado de ánimo de los chicos, para evitar las agresiones o para evitar crisis epilépticas. Si tu hijo no es agresivo y tu hijo no agrede a alguien más y tu hijo aparte no tiene crisis epilépticas, no la necesitas, no necesitas el medicamento. Lo que hace el medicamento son, esos medicamentos son ansiolíticos, dicen que mejora la concentración, pero no la mejora, lo que pasa es que les baja la pila. Y si tu hijo no lo necesita, no se lo des, porque tiene muchas reacciones secundarias. Entonces, si ahorita crees que tienes un problema, porque, o bueno, no tú, la maestra cree que puede tener un problema, porque el niño no se queda quieto, quiero verte en unos 5 o 10 años con problemas en los riñones o problemas en el hígado por el consumo de medicamentos controlados. Entonces, eso sí, pues a expensas de la crítica de profesionales en el tema, los medicamentos no. No en este caso. Bueno, Ani dice, Dani, eres perfecto. No soy tan perfecto, eso sí. No, bueno, para ella sí y para mí también. O sea, todos somos perfectos de nuestra manera. O sea, uno no tiene que ser mejor que otro porque todos sabemos que hay un único ser perfecto aquí. Bueno, dos. Y esos dos son solamente Dios y Jesús. O sea, porque ellos son los seres más perfectos. O sea, ellos lo pueden saber todo y todo. O sea, lo pueden saber todo. Te pueden decir los misterios del universo, multiplicaciones muy difíciles. O sea, te van a decir todo. Pero, pero solo sabemos que los humanos comprendemos solo un 4% del universo. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Y hay bastantes teorías de que un agujero negro, pues, es como una especie de portal a otra dimensión, o sea, porque, bueno, un agujero negro se crea cuando muere una estrella. Y bueno, es el arma masiva, masiva, más fuerte que un sol, porque, o sea, lo absorbe todo. Solo que aquella cosa que llevará el agujero negro lo llevará a otro lugar desconocido, quién sabe, otro universo donde la Tierra sea diferente a como la conocemos, aquí todos seremos, o sea, en esa Tierra todos seremos animales, todos seremos peces, quién sabe qué nos vaya a pasar, pero seguirá siendo la misma Tierra, solo que de diferente especie. Bueno, Ani dice, de hecho me sorprende que has estado súper bien en la charla. Mi Samuel no hubiera aguantado tanto sentado y sin moverse, así que eres normal. Bueno, pues sí,
Sobre todo yo creo que en los temas de interés es donde pone más atención. Virginia, sí, me gustaría tener ese refrendado sobre los medicamentos, concuerdo contigo, gracias. Gracias, ahorita se los comparto. En efecto, Daniel, eres único y especial, dice Virginia. Gracias. Dani, tienen que conectarse tú y Enrique a hablar de los agujeros negros. Le encanta ese tema. Pues sí, ya Los anhelamos agujeros, volver. los agujeros negros son algo muy difícil de comprender. A cualquiera le puede costar entender un agujero negro. O sea, yo diría que es una especie de grieta que se abre en el espacio y el tiempo, pero que hay modo de que se cierran. O sea, ya si no es Dios, pues será otra cosa lo que va a cerrar. Pues bueno, dice Jorge, Dani, eres genial. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Magdita, muchas gracias por tus felicitaciones, me animan y quiero llevar a mi hija para un diagnóstico porque así se mueve mucho más como Dani. Ella no hubiera aguantado la plática de hecho. Él tampoco, ¿eh? Hace 3 años, todavía 2, no lo hubiera aguantado, pero estamos en algo que le interesa, entonces aquí está el pie del cañón. Jorge, vámonos a viajar por los agujeros negros. Creo que encontraríamos algo mejor del otro lado. Sí, muy bien. Igual, Me gracias. parece muy buena idea. Sí, igual, Jorge. Bueno, pues ya nos pasamos del tiempo que teníamos previsto. O creo que estamos a buen tiempo porque nos retrasamos como 15 minutos al inicio. No sé si tienen más preguntas. De todos modos, si hubiera más adelante, con mucho gusto las respondemos. A mí, la verdad, este tema me motivó mucho y sí estaba un poco nerviosa y preocupada porque no es muy fácil compartir las emociones con una pantalla. Sus mensajes me hacen sentir acompañada, ¿verdad? Veo que están aquí, pero el no verlos es como quererse desahogar con un diario, ¿no? Y no sé, era difícil o es difícil compartir las emociones, sobre todo por lo que ha implicado. Ser mamá o ser papá no es algo sencillo. Ahorita yo siento que estoy en un momento muy bonito de mi vida porque creo que estoy viviendo la maternidad como debí de haberla vivido en un inicio, sin prejuicios, sin una conexión tan fuerte con el sistema económico, con el sistema social, con la posición de la mujer en ese momento. Entonces estoy aquí, estoy plena, estoy llena, estoy feliz, estoy a tiempo completo con mis hijos para satisfacer sus necesidades, para educarlos, para guiarlos. No todo es miel sobre hojuelas, también tenemos días difíciles, tenemos días donde requieren toda mi atención de una manera en la que no puedo hacer otra cosa, pero no cambiaría esto porque los veo crecer, los veo felices, veo cómo van avanzando y cómo van sintiéndose seguros y cada tropiezo, cada lucha, cada logro, todo es importante, todo es aprendizaje y ellos lo están viviendo. Yo ya les pregunto a ellos a cada rato, ¿no quieren volver a la escuela? ¿No quieren ir a la escuela? Los regreso a la escuela, vayan a la escuela. Y ellos dicen, no, porque si fuéramos no aprenderíamos todo lo que aprendemos aquí en la casa, todo lo que vemos, todo lo que hacemos. Y no importa que sean las niñas, no importa que ellas tienen sus particularidades, tienen su personalidad, no tienen un diagnóstico oficial sobre algo del trastorno del espectro autista o algo parecido, pero son únicas también en su forma de ser, son irrepetibles, tienen sus propios intereses y trato de estar para todos. Y quizá eso fuera otro tema, cómo ser una madre autista, una madre este con un diagnóstico con hijos tan diferentes. Quién sabe, es otro tema de conversación. Pues muchas gracias a ustedes. Ani, de nuevo, muchas gracias por todo. Y bueno, por nuestra parte es todo.
Espero que estén muy bien y pues un saludo muy afectuoso.